Hola, mis niñas de cuarto, bienvenidas a la clase de español. Vamos a hablar hoy sobre la biografía. Este tema es muy chévere. La biografía es la historia de vida de una persona, lo más interesante, su pasado familiar, las acciones notables que ha hecho y las dificultades que superó. Todo eso va incluido en la biografía. Por ejemplo, miremos un personaje bíblico por ahora para hacer una biografía. Supongamos Moisés. Moisés el de la Biblia, ¿sí? Entonces la biografía de Moisés sería algo como Moisés estuvo a punto de morir cuando era un bebé, su mamá Jocabed lo guardó en una canasta, lo metió puso en un río, su hermana Miriam lo cuidó desde lejos, la princesa lo adoptó, fue criado en el palacio de Egipto, eh, quiso defender a otra persona y terminó matando a un hombre, le tocó huir de Egipto y empezamos a contar lo que pasó, lo más interesante, ¿sí? De pasado también. Las cosas notables que hizo, bueno, tristemente mató a un hombre, tuvo que huir, empezó a pastorear ovejas, Dios lo llamó para que viniera a liberar a su pueblo de la esclavitud, de personas que le estaban haciendo daño, y Dios usó a Moisés para traer las plagas sobre Egipto, para liberar al pueblo de Israel de Egipto, para abrir el mar, para hacer llover pan del cielo, para hacer salir agua de la roca, y bueno, hay un montón de cosas que decir de Moisés, ¿sí? Las dificultades que superó, la oposición del faraón, el miedo, la burla de la gente, los chismes de la gente, la murmuración, que la gente no creía en él, que era tartamudo. Bueno, entonces así se hace una biografía, ¿listo? Características de una biografía. Tienen un orden cronológico de los hechos. Inicia con el nacimiento de la persona y finaliza con la muerte porque generalmente son personas que ya murieron, ¿sí? Se escribe en tercera persona. Es decir, yo no puedo hacer mi propia biografía. Mi biografía soy Jenny Ardila, no. Eso se llama autobiografía. ¿Sí? Pero la biografía es de terceras personas. ¿Ok? Recuerden que la tercera persona, la primera persona soy yo. La segunda persona eres tú. Una persona con la que yo esté hablando. Y la tercera persona es él, ella o ellos. ¿Sí? Otras personas. Y lo otro es que son de personas famosas para saber cómo lograron sus objetivos. ¿Listo? Entonces son 4 características que tiene la biografía. Vamos por favor a escribirlas en el cuaderno y vamos a hacer unas actividades con respecto a la biografía para que podamos aprender un poco más qué es, cómo se hace y por qué son importantes las biografías. ¿Listo? Entonces, ya saben el proceso, pausar el video, pasar la información, Bueno, ya saben. Vamos a ir a la página 92. Entonces, por favor, van a tener algo con qué resaltar porque vamos a resaltar unas cosas importantes en el libro. Entonces, miren acá, el primer párrafo de una biografía corresponde a una introducción. El primer párrafo es la introducción. Por favor, subrayen que se vea muy bien, no sé, enciérrenlo con lapiceros de colores, los que tienen Isabella. Listo, encérrenlo con algo. La introducción. ¿Vale? En esta parte, en el primer párrafo, en la introducción, se muestra en términos generales de qué se tratará la biografía, el texto. Vamos a analizar la biografía de Marco Polo. No sé si ustedes lo han escuchado. Bueno. Entonces, miren cómo es la introducción de la biografía. Marco Polo, Venecia, 1254 y 1324. ¿Qué significa Venecia? Que fue el lugar donde nació el joven, el muchacho, la persona, el personaje. 1254 significa el año en que nació, 1324 significa el año en que murió. A ver, hagamos la cuenta. 54, 64, 74, 84, 94, 3004, 3014, 3024. Murió a los 70 años. Bueno, entonces la edad y el lugar de nacimiento va entre paréntesis, ¿sí? Uno de los más notables viajeros de Europa. Empezó sus aventuras en una temprana edad. Con tan solo 17 años, se embarcó en uno de los viajes más grandes e importantes de la historia. El joven veneciano fue uno de los primeros europeos en llegar hasta las regiones más lejanas del Asia Oriental, donde ningún occidental había estado antes. Muchos años después, al volver a su tierra natal, Marco Polo narró y publicó sus aventuras para convertirse en un célebre explorador. Entonces,
Empezamos en orden cronológico, como pueden ver. ¿Qué es un orden cronológico? El orden cronológico es el orden en el tiempo real, en la edad, ¿sí? Entonces, habla de una temprana edad, de los 17 años, después fue un joven, y después habla de que mucho tiempo después volvió, ¿sí? Mucho tiempo después. No pueden decir, bueno, Marco Polo volvió a su tierra, pero antes de volver él fue no sé qué. No. ¿Listo? Tiene un orden, ¿vale? Algo que hizo extraordinario, digamos, es esto, se convirtió en un célebre explorador. Esa palabra célebre nos habla de alguien que es ilustre, que sobresale, ¿sí? Entonces, esa es la introducción. En el segundo párrafo vamos a hallar el desarrollo. Es un párrafo de desarrollo. Y aquí se profundiza un aspecto importante del personaje. Se profundiza en un aspecto importante de él. Vamos a mirar. Una gran aventura familiar. Marco Polo nació en el seno de una familia de mercaderes que había abierto rutas comerciales con Oriente. Cuando tenía 6 años, Mateo Polo, su padre, viajó a Asia y llegó hasta Mongolia. Allí fue muy bien recibido por el emperador Kublai Khan, quien se interesó por conocer la civilización y las costumbres de Occidente en 1271. Después de 11 años de viajes, Mateo regresó a Venecia para llevarse a Marco con él en su siguiente viaje. El joven de 17 años aprendió pronto de su padre las artes del comercio, profesión a la que dedicó buena parte de su vida, pero también aprendió a observar con mucha atención todo cuanto veía a su alrededor. Entonces, fíjense que en la parte de la introducción nos hablaba de que son términos generales, en términos generales va a narrar de qué se va a tratar la biografía. Entonces, en el primer texto, o sea, en este párrafo, perdón, vimos que, bueno, Marco Polo fue un explorador que viajó, ¿sí? De eso nos dimos cuenta. Ahora acá nos empezaron a contar cómo empezaron sus viajes y empezó, pues, porque su papá también viajaba, ¿sí? Y lo empezó a llevar y pues él empezó a interesarse, ¿listo? Y ahí empieza entonces, después, mire, primero habla de 6 años, después habla de los 11 años, y pues de los 11 años que viajó el papá, y ya después entonces de esos 11 años, él ya tenía 17 años y aprendió un poco más sobre el tema del trabajo de su papá. ¿Listo? Aquí tenía 6 años. Aquí pasaron 11 años para que él ya tuviera 17 años y tomara su propia decisión. Bueno, se dice que Marco Polo aprendió las costumbres de los lugares en donde vivió. Por eso se le suele representar con trajes y armas orientales. Miremos la foto. Ahí está. Entonces, miren, los viajes de Marco Polo son los que están señalados con las flechas rojas. Entonces, el hombre viajó por Venecia, por el mar Mediterráneo, por Persia, por Kanato de Chagatai, el imperio chino de Genghis Khan, viajó por Pekín, por acá se vino, por el Océano Pacífico, el mar de la China Meridional, el Golfo de Bengala, el mar Arábigo, el Océano Índico, y por acá entonces se devolvió por Persia, y por el mar Mediterráneo volvió a llegar a Venecia. Viajó bastante, ¿no? La información del tercer párrafo corresponde a la de un nuevo párrafo de desarrollo. ¿Listo? Entonces, continuamos. Vida en Asia de Marco Polo y regreso a Venecia. Durante el prolongado, se me trabó la lengua, perdón. Durante el prolongado periodo que vivió en Asia, Marco Polo estuvo al servicio de Kublai Khan, el emperador mongol, de quien fue primero consejero y después emisario. Esto le permitió viajar a las regiones más alejadas de Asia y conocer la manera de vivir y las costumbres de sus gentes. En 1295, Marco Polo regresó a Venecia. 1295. Miremos. Él nació en 1254. ¿Cuántos años tenía en 1295? Contemos.
54, 64, 74, 84. Tendría 41 años. ¿Mm? O sea, a sus 40 años regresó a Venecia. Su carácter inquieto le hizo participar poco después en una batalla naval entre venecianos y genoveses, con tan mala fortuna que cayó prisionero. Ah. Durante su cautiverio empezó a escribir el libro de las maravillas del mundo, obra en la que narraba la historia de sus viajes. Sería como chévere leer ese libro, ¿no? El libro de las maravillas del mundo. A ver qué vio Marco Polo por el mundo. Listo, ¿sí ven? Entonces aquí como que se conecta con el segundo párrafo que leímos anteriormente para poder saber qué más hizo Marco Polo durante su vida. Ya estamos a sus 41 años. El último párrafo corresponde al de las conclusiones. En este se cierra el escrito y se mencionan otros temas, además de la vida del personaje. Bueno, recuerden que estamos subrayando aspectos importantes, ¿no? Marco Polo se hace famoso. El libro de las maravillas del mundo, el escrito de viajes de Marco Polo, se convirtió en un éxito por las increíbles historias que narraba sobre el lejano oriente. Esta obra se transformó en la mayor fuente de información sobre Asia y fue durante varios siglos la guía primordial para los viajeros. Además, se utilizó para elaborar los primeros mapas fiables del lejano oriente que se hicieron en la Europa medieval. Ya en su lecho de muerte, en 1324, bueno, a los 70 años, Marco Polo declaró que no había narrado ni la mitad de lo que realmente había visto. ¿Qué? En la actualidad, el Aeropuerto Internacional de Venecia se llama Marco Polo. Sin duda, un buen homenaje a uno de los grandes exploradores de la historia. Helena O'Callaghan hizo la adaptación. Entonces, miren qué interesante lo que hizo este hombre. Ahora, gracias a él dice que él ayudó a que se hicieran muchos mapas sobre Asia. Eso es muy interesante, sobre el lejano oriente en Europa. Vean pues, no sabía esos datos. Muy interesante lo que hizo Marco Polo. Dice, ¿sabías que se ha dicho que Cristóbal Colón descubrió América gracias al libro de Marco Polo? Pues pretendía llegar precisamente a las tierras de Oriente que Marco Polo había descrito y conocer al emperador Kan. No tenía ni idea. Cristóbal Colón también es un personaje famoso que hizo algo muy bueno. Podríamos también estudiar la biografía de él. Miren, acá hay unas dos palabras para resaltar. Célebres, personajes famosos que llaman la atención por la singularidad de sus obras o aventuras. Y dotes son cualidades o capacidades de una persona que son muy apreciadas por los demás. Como dones, habilidades, talentos. ¿Listo? Entonces, vamos a desarrollar la página 94 en base a lo que leímos. Dice, comprende el texto. Une con una línea una frase de la izquierda con una de la derecha para formar una oración. El libro de los viajes de Marco Polo se tituló Un explorador que nació en Venecia, una familia de mercaderes viajeros, el libro de las maravillas del mundo. Sí, así se llamaba el libro. El libro de las maravillas del mundo. Niñas, voy a decirles algo que les estaba diciendo a los niños de primero y segundo, y es que, bueno, como en las clases, pues estamos haciendo clases virtuales, ¿no? Yo voy desarrollando las actividades con ustedes, las que son de clase, las que son de tarea, pues las hacen ustedes. Pero entonces, si ustedes quieren desarrollar solas las actividades, ustedes lo que pueden hacer es que pausan el video, digamos, yo les digo, vamos a desarrollar el punto número 1, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo. Entonces, obviamente yo la voy a desarrollar porque lo estamos haciendo juntas, ¿cierto? Pero si ustedes dicen, no, yo quiero hacerlo sola, entonces pausan el video, lo desarrollan y cuando le vuelvan a dar play al video, van a mirar si les quedó como yo lo desarrollé o no les quedó como yo lo desarrollé. ¿Listo? Para aquellas que les gusta desafiarse y decir, ay, no, yo quiero intentar hacerlo sola, a ver si me queda bien, a ver si sé, a ver si aprendí. ¿Listo? Lo pueden hacer, ¿vale? Bueno, ya. Sigamos. Marco Polo fue un explorador que nació en Venecia, una familia de mercaderes y viajeros, conoció al emperador Kublai Khan o también fue viajero y comerciante. Bueno, obviamente también fue viajero y comerciante, pero fue, ante todo, un explorador que nació en Venecia. Marco Polo era parte de una familia de mercaderes y viajeros, era parte de conoció al emperador Kublai o era parte de también fue viajero y comerciante. Era parte de una familia de mercaderes y viajeros.
Mateo Polo conoció al emperador Kublai Khan. Mateo Polo también fue viajero y comerciante. Mateo Polo, que era el papá, también fue viajero y comerciante. Y Marco Polo viajó a Asia, donde conoció al emperador Kublai Khan. ¿Listo? Entonces, el libro de los viajes de Marco Polo se tituló El libro de las maravillas del mundo. Marco Polo fue un explorador que nació en Venecia. Marco Polo era parte de una familia de mercaderes y viajeros. Mateo Polo también fue viajero y comerciante. Marco Polo viajó a Asia, donde conoció al emperador Kublai Khan. Así quedó. ¿Listo? Siguiente. Conoce cómo es una biografía. Una biografía, entonces, bueno, esto fue lo que pusimos en el cuaderno, yo lo resumí. ¿Listo? Listo, niñas. Entonces, esta es sobre la biografía. De tarea les voy a dejar esta página. ¿Listo? Dice, selecciona a una persona del salón y hazle las siguientes preguntas y luego escribe sus respuestas. Vamos a hacerlo con alguien de la casa, ¿ok? Porque pues ahorita es un poquito complicado entre nosotros. ¿Listo? Entonces van a escoger a la mamá, al papá, no sé, al tío, al primo, al abuelo, con la persona que estén viviendo y van a hacerle las preguntas y van a llenar. ¿Listo? La información, ¿vale? Acá, entonces dice, escribe una biografía de tu compañero en 3 párrafos. Recuerden, lo vamos a hacer con alguien de la casa. Comparte tu trabajo con tu compañero, corrijan juntos ambas biografías y fíjense en el uso de los tiempos verbales. Entonces me lo mandan para yo poder revisarles. Y acá dice, pasa en limpio tu texto sobre un octavo de cartulina, elabora un dibujo del compañero de quien hiciste la biografía para incluirlo en el trabajo. Bueno, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Esto me lo van a mandar a mí para yo poderles hacer las revisiones. Y esto lo vamos a hacer en el cuaderno. ¿Listo? Porque realmente, como todavía las personas a quien le vamos a hacer la actividad son personas que están vivas, ¿no? Les falta mucho por vivir y mucho por hacer de cosas extraordinarias, así que posiblemente la biografía nos va a salir cortita. ¿Listo? Así que hagámoslo en el cuaderno, podemos pegar una foto si tenemos la posibilidad de imprimir o, bueno, arreglar la biografía como queramos. ¿Listo? Y vamos a hacer en un espacio de una de las clases, puede ser de pronto, no sé si en la del jueves o el otro martes, bueno, hacemos un espacio para que podamos compartir las biografías que ustedes van a hacer. ¿Listo? Esta es la tarea. Vamos a escribirla en el libro, en el cuaderno. Entonces, tarea para la casa. Tarea. Entonces, la tarea va a ser la página 52. Página 52. ¿Qué? 95. 95. Es que eso es lo que está trabajando con tercero. Página 95. ¿Listo? Y listo, mis niñas. Entonces, esta fue la clase de la biografía. Otra cosa que pueden hacer, busquen, si quieren, por internet la biografía de alguien famoso, alguien que ustedes quieran saber cómo hizo algo. Por ejemplo, ustedes dicen, ay, yo quiero saber esto, yo admiro mucho a tal cantante, a tal actor, y entonces pueden ir mirando la biografía. Sí, bueno, aún muchas personas que están vivas, pues ya tienen en parte su biografía, porque se les va como armando, ¿no? Y las personas que ya pues fallecieron también. Entonces, supongamos ustedes dicen, no, yo quiero saber la biografía de quién, a ver, alguien que les llame la atención a ustedes. No sé, es que ustedes son tan diferentes, no sabría decir. Bueno, alguna persona que ustedes quieran conocer, algún futbolista, algún cantante, algún actor, algún presentador, algún escritor. Listo, lo pueden buscar. Entonces buscan en Google biografía, por ejemplo, como les decía, Cristóbal Colón. Biografía de Cristóbal Colón. Entonces, ahí les sale y ustedes pueden leer lo que hizo Cristóbal Colón y toda su historia. O biografía de, si no saben el nombre, por ejemplo, ustedes dicen, no, yo quiero saber la biografía del que hizo los McDonald's. Entonces ponen biografía del creador de los McDonald's. O biografía del creador de las muñecas LOL, por ejemplo. Entonces ahí les sale. ¿Listo? Para que sepan cómo lograron hacer las cosas que a nosotros nos gustan y admiramos de pronto de ellos. ¿Listo? Bueno, mis niñas, terminamos la clase de español. Dios las bendiga y chao.